Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, ¿alguna pregunta, duda de hasta el ejercicio 8, inclusive del tema anterior? ¿Alguien que quiera resolver algo mientras hacemos? Profe, yo tengo una duda, pero sé que lo explicaste la clase pasada y todavía no lo pude revisar. No importa, si Con lo querés, cual, para haciendo tiempo, Soledad. dale. Me costó, de los ejercicios, el que más me costó fue darme cuenta cuál era el próximo en hexadecimal. Bien. ¿Cómo te das cuenta? Mira, ¿puedes compartirme pantalla? ¿Estás con una Sí, computadora? Compartirme sí, pantalla si querés un Excel, un Paint o un blog de notas, lo que vos quieras. dale. Ah, tengo mil cosas abiertas, perdón. Sí, sí. Cosa que no es buena para tu sistema operativo, ya lo vamos a ver No, más. ya sé, pero como es la computadora, el trabajo quedó todo abierto ahí, ahora lo cierro. Ahí Bueno, estoy en un Excel. bien. Vos si estás escribiendo los números nuestros, vos empezás escribiendo nuestros números decimales del 0 al 9, ¿no? Vos escribís, Sí, el siguiente es 0 es 1, el siguiente es 2, el siguiente es 3. Siempre escribí todos los números que conozcas. Decimales. 4, 5, 6, 7, 8. Para acá. ¿Qué pasa acá? Vos fíjate que acá, en Excel, estás usando solamente la columna A. En realidad, vos tenés solamente para la columna A, para la primera de las, o sea, sería la unidad, solamente 10 dígitos, porque tenemos un sistema decimal que tiene 10 dígitos. Entonces, lo que tendrías que hacer, básicamente, es en la misma columna A, solo podrías escribir números del 0 al 9. Entonces, en tu fila 9 de tu columna A, vos tendrías que arrancar otra vez la numeración. En tu fila 9, tu columna A, una abajo, sí, ahí tienes que arrancar otra vez con tu numeración. otra vez. 0, 1, dale, hacer hasta 9. Listo, no hay más. Y en tu fila 19 tendrías que arrancar otra vez. Arranca 0, 1, 2, 3, poner. Listo, ahí quédate ahí. Esperemos. Ahora, espera un poquito. Volví arriba de todo. Pero ¿qué pasa? Vos estás escribiendo, dijimos nosotros en nuestro sistema decimal tenemos 10 dígitos. Fantástico. En tu fila Permiso, 1, profesor. Perdón que interrumpa. En la fila le faltó el número 6, en la primera fila. sí, te faltó el 6. En la fila 6 te Tienes faltó el 6. razón. En realidad tendrías que. ¿Sabes cómo hacer? No, No, pero yo no me sí lo que. tomó. No, tenés que poner 6, 7. Tendrías que agarrar 2, 3 dígitos. Tenés que seleccionar a 2 dígitos. A ver ahí. Ahora sí. No, ahí no va. Ahí está. Ahí está. Ahí arrancaría otra vez en serio. Bueno, pero ¿qué pasó? No, no te va a ver. Te hagas problema, ya lo. Ahí. Bueno, lo dejo ahí. No te hagas nada. Pero ¿qué pasó? Cada vez que tu columna A llegó a su límite, nosotros no trabajamos. Cuando tu columna A llegó a su límite, estamos ahí. En la próxima, su límite, pasamos al siguiente. Ahí arrancaríamos. No, el siguiente en tu fila 10, columna B. Ahí, como ya diste toda una vuelta con todos tus números, ahí tendrías que arrancar con el siguiente, porque vos arrancás con. La primera columna es de la unidad con la potencia a la 0, la segunda con la potencia a la 1, la tercera a la. Bueno, ahí ya tendríamos que arrancar con unos. Ahí tendrías que arrancar. Todos esos es cuando ya diste una vuelta de todos tus números decimales. Ahí en la columna de la columna 10, perdón, de la fila 10 a la fila 19 tendrías que poner todos unos, porque ya diste toda una vuelta. Ahí pone todo ¿Así? claro, ¿sí? Porque ya diste todo, ahí ya esos números están después de que vos hayas dado toda una vuelta. Bien. Hasta ahí. Después, en tu fila 20, ¿qué pasó? ¿Cuántas vueltas diste ahí de números? 2. 2. Entonces, ¿qué vas a tener que poner? 10 veces el 2. Bien. A partir de acá entonces el 2. ¿Qué se entiende? Ahí lo que estás haciendo básicamente es completando todos los números que nosotros conocemos, ¿no? Claro. Bien. Eso son nuestros dígitos, lo entendemos bastante bien. ¿Cómo se hará en hexadecimal?
Bueno, en hexadecimal llego hasta el 9 y arranco con la A. Bueno, dale, hacelo. El de Escribí todos En, los números en otra columna. Ah, en otra columna. sí, eso está claro. Bueno, vamos a escribir en otra columna. Bien. Escribí- Empiezo desde el comienzo con la A. no, del 0 al 9. No, del 0 al 9 pone, no. Primero todos los números, el 0 al 9. Ah, bien, Vamos a escribir todos los dígitos decimales. bien. Ya lo Perdón, entendí. hexadecimales, perdón. Y acá sí pongo las letras. Y ahí empiezas con la letra hasta la F. ¿Y después qué tenés que hacer? Copiar y pegar todo de vuelta desde la fila 1 hasta la fila 15. O sea, vos solamente podés poner todos esos dígitos. Claro. Copiar y pegar. Perdón que interrumpa, pero se comió el 4. Ah, sí, otra vez. Tenés razón. Vamos a hacerlo así. Tenés que insertar pilas, si no. Sí. Estoy sin mouse, por eso me cuesta. Ah, a mí también me cuesta, por eso lo te lo hago hacer a vos. No, tuve que sacar el mouse y estoy con el mouse de la notebook y me cuesta más. No te dejan 4 pasar acá. una, Sole, si no se puede. Ahí está, ahora sí está el 4. Bien. Y me decías que copiara lo de acá abajo, ¿no? Sí, todo eso, todo lo mismo hay que copiar. Desde la fila 1 hasta la fila 16 tendría que copiar todo eso. El 4, el 5, el 6, 7, 8, 9. Y ahí otra vez. Y acá sería A, B, C, D, E, F. Bueno, ahí no me quedó. ¿Y qué hay que hacer en el sistema hexadecimal? Una vez que se cumplió un giro, una vez que se cumplió todo un giro, el segundo giro hay que empezar a poner, ¿qué? En la columna D. Ahí no cumpliste un giro, ahí tampoco. Acá cumple el giro. Ahí cumplió el giro, entonces el próximo, ¿cuál sería? Tenés que poner... El 0. No, después de F, al lado de, en la fila 17, Sí. fila 17, ahí ya cuántas vueltas se dieron. De todos los dígitos hexadecimales. 1. dos. Todos los dígitos Una. hexadecimales son 16 dígitos. Sí, Pues una. ahí al lado, en la fila 17, empezá con 1. Todos unos como habíamos hecho hoy. Hasta el F. Hasta el F. Después de ahí, ¿qué tendría que ir? Tendría que copiar otra vez todos los dígitos de la columna C, del 0 al F. Copiar si querés, copia y pega. Sí. Acá abajo, ¿no? No, al lado. Al lado, perdón. No, al lado de la columna C. Columna C, fila 33. Ah, claro, acá abajo, eso es lo que decía, ahí. No, abajo, de ahí no. Ahí ¿Dónde está la la cantidad de veces que se dan las vueltas. de todos los Continuando dígitos. el hexa. En la columna C, ahí. Ahí entendí. Y ahí abajo, al lado, en la columna D, ¿qué tendrías que poner? ¿Cuántas vueltas de dígitos se dieron ahí? Y acá ya di 2. Bueno, entonces No, ponés los dos. sí, Sí, dos. ya diste 2. Ya di 2, sí. Acá irían los 2. Dos. ¿Cuántas veces? Bien. Entonces, esto lo que estás haciendo es escribiendo los números en hexadecimal. Estás escribiendo todos los... Fíjate que en un momento te aparece el 10 o el 20. ¿Ves que te aparece el número 20? Lo estamos leyendo al revés, ¿no? En hexadecimal te aparece... Ese no sería el 10, sería al revés. ¿A dónde aparece el 20? A ver. Más abajo, ahí te apareció el 20. Está escrito al revés, ¿no? En la fila 33. En la 33, sí. En la fila 33 está escrito el 20 al revés. Ah, claro. Ese es el 20. ¿Y ese qué número ocupa? Vendría a ser el 32. Si te fijas de la fila, siempre es uno menos. Bien. Lo que estamos haciendo acá, vos podrías pararte, no sé, en la fila 20. Si vos estás en la fila 20, ¿qué número es ese? Siempre es al revés, ¿no? Fila 20, abajo. 31. No, porque lo estamos escribiendo al revés. Nosotros lo 13. 13 sería. Y el siguiente 13. sería... El siguiente en la siguiente fila, en la 21. Claro, ¿qué número es ese? El 14.
¿Y el siguiente? 15, ¿Y el siguiente? 16. ¿Hay algún problema entre todos esos números? Porque el No, siguiente en todos esos números es el siguiente para nosotros. sí, ¿Cuándo? acá está el tema. Ahí está el tema. 1A. 1, 9, el 19. Después tenés que saber cuál sigue. Después del 19, para nosotros hasta el 19 fue normal. Después, ¿qué hacemos? 1A. 1A. Y Sí, eso sabía que venía por ese lado, pero no me daba cuenta cómo hacerlo. Ahora ya después con es esto. 1A, 1B, 1C, como nos pasa a nosotros. ¿Dónde va a estar el problema? Después de 1F. Porque después de 1F, ahí donde tenés 1F, Tengo el 20. tenés el 20. Después no hay ningún problema. 21, 22, 23, 24. Hasta que me encuentre con el 9, sí. Hasta que te encontrás a 29 y el próximo, 2A. 2A, 2B, 2C, así. Bien. Es otra forma de pensarlo un poquito más compleja, pero para que quizás se entienda un poco mejor. Nosotros la semana pasada lo vimos de otra forma. Nadie se No, asusta. bueno, pero De otra me forma sirve así. es ir viendo que no tenés problema al momento de ir pasando, buscando lo siguiente, solo tenés problema en los límites. Es como que Bien. yo te pregunto, siempre hago el mismo ejemplo. Imagínate que vos tenés un reloj con minutero. Estás viendo el minutero del reloj. Yo te pregunto, ¿el siguiente minuto de 3 cuál es? 4. ¿Y el siguiente de 18? 19. No hay ningún Ah, problema. no. Mm. Claro, 18 y 19. ¿Cuándo hay un problema con el minutero? Cuando llega a 59, Cuando llega a 59, ¿qué hace? cambia a Empieza 0. otra vez a 0, pero se le pasa a uno el de la izquierda. O sea, Claro. va a pasar una hora. Pero antes no hubo ningún problema. Siempre el siguiente era el siguiente para nosotros. Solo en el límite hay un problema. Y ahí le tenés que Ok. agregar uno más. Y cada vez que el minutero da una vuelta, se le agrega uno más a la de la izquierda, como en este caso estamos haciendo. Pensalo del lado de las horas. Bien. Buenísimo. Bueno. Y lo que estábamos haciendo era un repaso con la compañera. ¿Alguien tiene alguna duda más, algo que no haya quedado del todo claro de la semana anterior? Igual con el tiempo vamos a ir viendo cosas similares y se va a ir entendiendo mejor, créanme. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase del día. Les había aclarado a sus compañeros anteriormente. Mi intención es la siguiente. No sé si la vez pasada que tuvimos clase presencial no entrábamos, ahora son 73 acá, no sé si volveremos a tener clase presencial, creo que tampoco vamos a entrar, no sé si han hecho alguna manifestación al respecto, porque si no en 2 semanas tendríamos que volver a clases presenciales. Voy aclarando. Creo que estaban hablando en el grupo sobre el sistema y habían quedado en hacer un descargue, pero no sé si lo presentaron al final. Bueno, si no presentaron nada, en la semana que viene no, la otra tendríamos clases presenciales, ¿eh? Aviso. Bien. Entonces, como supongo que vamos a tener clases presenciales dentro de 2 semanas, lo que estoy haciendo es estirando un poco estos contenidos hasta que venga el próximo, que es bastante complicado. Desde mi punto de vista, uno de los más complicados que tiene la materia. Que prefiero dárselos de forma presencial porque es mucho más sencillo para mí y para ustedes entenderme. No hay problema, Diana, que entenderme en forma presencial que en este formato virtual. Yo espero que a ustedes les parece entonces, les quede bien claro todo esto que estamos haciendo ahora, porque lo que sigue necesitamos retomar estos contenidos para ampliarlos a algo más complejo, porque hasta ahora estuvimos viendo números positivos. No sé si se dieron cuenta, siempre eran números positivos. ¿Qué pasa si metemos números negativos? ¿Qué pasa si hacemos cuentas y nos dan números negativos? No sé, Ana, no saqué la cuenta. Sí, o sea, yo sé que son una presencial, 3 virtuales. Vamos por la segunda virtual, la tercera virtual la próxima. No te sabría decir, no hice la cuenta, sinceramente. Capaz que sí, que lo que me está diciendo.
Pero bueno, es una presencial, 3 virtuales, en ese orden. Como les decía, todavía falta ver la parte de números negativos. Cuando vemos la parte de números negativos, creo yo, es una de las partes más complejas que tiene esta materia. Por eso prefiero verlo presencial y que se saquen dudas allí. Bien, entonces, esa es la intención de esta siguiente parte. Hoy les dije, clase teórica. Yo explico, los dejo hacer el ejercicio de ustedes. Y la semana que viene, como hicimos la semana pasada, me preguntan todo lo que sea necesario. Son menos ejercicios, pero van a requerir un poquito más de complejidad que los anteriores. Siempre va a ir pasando eso. Bien. Voy a compartir pantalla, yo estoy grabando, quédense tranquilos. Si no queda algo del todo claro, no esperen siempre entenderlo todo a la perfección ya. Yo se los grabo, se los paso, luego lo tendrán que volver a ver el video, un par de veces quizás, y tratar de entenderlo mejor. Pero siempre sepan que uno no tiene por qué entender toda la perfección desde ya, desde ahora. Nosotros estamos viendo, perdón, esto no. Está muy bien. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es el pasaje de números decimales de todos los sistemas numéricos que estuvimos trabajando a números fraccionarios. ¿A qué le vamos a llamar? Esto es muy importante lo que voy a decir, anótenlo si no los estoy viendo, pero me los imagino anotando lo que les voy a decir. ¿A qué le llamamos nosotros a números fraccionarios? A todos aquellos números decimales. Claro, pero decimal nosotros le llamamos al sistema numérico. Entonces fraccionario le vamos a llamar a todo número que tenga coma. Cualquier número que nosotros le decimos decimal, no sé, 24,32, ese coma 32 hace que el número sea un número decimal. Claro, pero nosotros también usamos ese término decimal al sistema numérico. Bueno, son sinónimos. En este caso, en realidad no, porque lo que queremos es representar los números decimales, los que para nosotros son los números con coma, los vamos a llamar acá fraccionarios, para no confundir los términos. Cuando estén mencionando números fraccionarios, no se imaginen una fracción ustedes, con numerador, denominador, imagínense un número con coma, a los cuales nosotros le llamamos decimales. ¿Sí? Yo pensé que hacías referencia a eso, a las fracciones, Claro, no. cuando lo vi la primera vez. Por eso, es muy importante que tengan en cuenta esto. Fracciones no son. Vamos a llamar a esos números fraccionarios los que tenemos, los que son con coma. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo hacemos para pasar de un número decimal a un número fraccionario? Recuerdan que en la parte entera, nosotros cuando estuvimos resolviendo el pasaje del número decimal a binario, lo que hacíamos es dividir sucesivamente por 2. Bueno, ahora, en la parte fraccionaria, vamos a multiplicar sucesivamente por 2. Antes dividíamos, ahora multiplicamos sucesivamente por 2. Ejemplo. Esto va a ser mucho más sencillo cuando vean un ejemplo. Arrancamos con este número. Nosotros queremos pasar de 0,827125, lo queremos pasar a binario. Entonces, lo que hacemos es a este número multiplicarlo por 2. Nos da este valor. Así como antes, cuando hacíamos la división sucesiva por 2, nos quedábamos con los restos, acá no hay restos, porque obviamente estamos haciendo una multiplicación, entonces nos vamos a quedar solo con la parte entera. Esto es lo que me va a interesar a mí del resultado, la parte entera. Entonces yo hago 0, con calculadora, por supuesto, 0,827125 multiplicado por 2, eso me va a dar 1,656250. Lo que me interesa a mí es la parte entera, esta que está acá, este 1 me interesa. Este número, sin el 1, o sea, siempre con un 0, lo vuelvo a escribir acá, este 1 es como que lo descarto, lo dejo guardado en algún lado, y escribo el 0, o sea, toda esta parte decimal, la vuelvo a escribir acá abajo, y la vuelvo a multiplicar por 2. Eso me va a dar este número.
Lo que a mí me interesa, repito, es la parte entera. Me quedo con la parte decimal. Acá, como pueden observar, siempre fíjense que arranco con 0, porque solo me quedo con la parte decimal. Siempre el número que voy a escribir acá va a ser un 0, algo. Profe, ¿Sí? o sea, todo esto se multiplica. Lo que quiere decir es que se multiplica el número por 2, se saca el 1, se deja el resto que es 0 con el décimo hasta que no quede decimal. Hasta que no quede con coma, ¿verdad? Tal cual, Y el bueno, 1 o el 0, ya te la parte que adelantaste. queda entera. Bueno, sí, ya Sí, te eso es verdad. adelantaste. Eso es verdad. Y va Pero a quedar, fíjense, yo hago reiteradas veces la multiplicación por 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que me quede acá un número entero. O sea, que me quede 1,0 o 1,0 me puede quedar, o 0,0. 0,0 jamás me va a quedar. Me va a quedar 1,0. 1,0 me queda. Ahí corté la multiplicación. Y lo que voy a hacer de distinto, ojo acá, es escribir al número en binario, pero al revés. ¿Se acuerdan? Al revés de, perdón. O sea, acá sería al derecho, al revés de cómo lo hacíamos cuando pasamos la parte entera a binario. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la parte entera Cuando dividíamos de utilizamos abajo y quedaba de abajo de para abajo para arriba. arriba? Bueno, acá también lo hacemos de abajo para arriba, pero en el orden en el que fuimos haciendo las operaciones. Por lo tanto, yo tenía originalmente este número, 0,827125 en base 10. Escribirlo en binario va a ser 0, porque yo ya estoy trabajando con número decimal, es que 0, no lo encontré en ningún lado, pero al estar trabajando con una parte con una cuenta decimal, yo ya sé que tengo que empezar con 0, y fíjense, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Es que los estoy tomando al revés de lo que lo hacía antes, o sea, en el mismo orden en que fueron apareciendo, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Eso sería la representación del número decimal. Esta es la representación binaria del número decimal, ese que habíamos encontrado, que nosotros a ponerse le dijimos fraccionario, ¿no? Es, primero, ¿qué hice? Multipliqué sucesivamente por 2 y siempre me quedaba con la parte entera. Una vez que multipliqué por 2 y me quedó un valor entero, ahí corté, ya no sigo multiplicando más, porque ¿qué pasaría? Si yo pongo 0 por 2 me va a dar 0, entonces, y siempre que ponga 0 por 2 me va a dar 0 y ya está, iba hasta el infinito. No. Una vez que encontré una parte entera, dejo de multiplicar y tomo el número en el orden en el que lo fui encontrando. Acuérdense que para poner el resultado final siempre tengo que agregar 0, porque estoy ya trabajando con una parte fraccionaria. ¿Y el valor es del punto a la hacia la derecha? Todo es el valor. 0, todo es eso el valor. Todo es eso. 0,110101. Eso sería la respuesta. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. No, Todo claro. estuvo claro, sí. Supónganse, tengo 23,5. ¿Quién quiere hacer el ejemplo de 23,5 pasarlo a binario? No me obliguen a que saquen una lista y... No. ¿Quién hace el 23,5? ¿Con un bloc de notas, con un pen, con lo que ustedes quieran? A ver. Bueno, Leandro, compartí pantalla. 0, 23,5. Pero ok. hacemos a todos, ¿eh? Yo los ayudo. Un segundo, profe. Bueno, ¿Se ve? sí, pero tenés que buscar la otra pantalla. Sí. Ahora, no, pasa que estoy con el teléfono y la computadora y bastante mal. ¿Se ve algo? Estás tratando de abrir algo ahora. Documento de texto, bien. Profe, Sí. pregunta. Lo que habría que hacer ahí es. Esperá, que lo va a hacer el compañero. Ahora te digo. Ay, Bien, dijimos 23,5.
Sí. Tenía que hacer 0,5 por 2. Por 2. Eso te da 1. Sí. ¿Podés seguir multiplicando? No. No. ¿Y ahora qué te queda? Entonces, ¿cuál es el resultado? Todavía no encontramos ningún resultado. Tenés que hacer ahora. Recién hiciste la parte fraccionaria. Ahora tenés que hacer la parte entera, que era 23. ¿Cómo hacías con el 23? Lo paso a binario. Dale, pasalo. Entonces sería. Dame un segundito. Esto era. ¿Cómo se hacía? ¿Los demás pueden participar? Ah, ya lo hiciste. Pará. Claro, hacelo No, todo desde el principio. ¿Cómo sería 23? Anda, ¿qué ibas a decir? Estoy pensándolo. Dame un segundito que lo estoy pensando. Esto sería. Esto es 15, lo tengo de referencia. Dividirlo a 2, ¿no? Claro, no te la compliques, Leandro. Agarrá, escribí 23 dividido 2. Bueno, ¿cuál es el resto ahí? Después ahí me da. El resto va a ser. El Uno. resto va a ser 1. Después esto me queda 11 dividido 2. El resto va a ser 1. 5 dividido 2. Resto 1. 2 dividido El resto 1. 2. Resto 0. 1 dividido 2. Resto 1. Bien, ya está. ¿Cómo Entonces queda el los número números? sería. 1, 1, 1, 0, 1.1. No, Profe, Ah, no. cuando es 1 1, dividido 0, 2. abajo para arriba. No, porque es al revés. Vuelta al Va al revés. Para que no veo. Bien, Esto. y al final, coma 1. Listo, perfecto. Ese es el 23,5 pasado. O sea, por un lado, tenemos que hacer la parte fraccionaria y por otro la parte entera. La parte entera la hacemos como lo veníamos haciendo. Y la parte fraccionaria ahora lo único que tuvo que hacer es multiplicarlo por 2. Bien. Profe, una consulta. Fíjense que él tomó el 0,5, no tomó el 23,5, ¿no? Agarró la parte fraccionaria por un lado y después la parte entera por otro. Sí, Sebastián. Bueno, Cuando el número entero lo pasás a decimal, ahí Leo lo que hizo fue 1 dividido 2, pero no, o sea, no era que cuando Sí, haces 2 dividido 2 te da 0, o sea, resto 0 y usás el 1. 1 dividido 2 no hay que hacerlo, ¿no? ¿O sí? él lo ¿Para que hizo, no? no hay ningún problema. Lo puedes hacer, es lo mismo. Lo puedes hacer si Ah, querés. si no lo hago, sirve igual. O Sí, sí, sea, pero lo ahí puedes no. hacer lo hizo para seguirlo hasta el final. Sí, no hay ningún problema. Ah, ok, buenísimo. Bien. Bueno, sigo, porque ahora vamos a ver cómo pasar de binario a decimal. En parte fraccionaria, ¿no? Bien. De binario a decimal cuando tenemos números fraccionarios. Bien, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta cuál es la posición de los números. Pero cuando estamos trabajando con la parte fraccionaria, la posición inicia en el -1. La posición inicia en el -1. Por lo tanto, va a iniciar en el -1, -2, -3, etc. Sepan que cuando tenemos una potencia con exponente negativo, lo que se hacía era invertir el número, la base, y recién ahí aplicar el exponente. O sea, 2 a la -1 es 0,5, 2 a la -2, 0,25, 2 a la -3. Bueno, eso también lo estarán viendo en matemáticas. Pero acuérdense de estos valores que lo van a tener que usar. Vamos con el ejemplo. Yo tengo este número binario y lo quiero pasar a decimal. El número es 0, bueno, lo escribo acá. Lo que tengo que tener en cuenta es que fíjense bien esto, anótenlo, el primer dígito que está a la izquierda de la coma es el que está en la posición 0. El primer dígito que está de la coma para la derecha es el que está en posición -1, el siguiente posición -2 y el siguiente posición -3. Si hubiese uno más, sería posición -4, -5, etc. Ahora tengo que hacer las cuentas como lo venía haciendo antes. Fíjense que voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 0, o sea, este valor, por 2, porque estamos en base 2, elevado a la posición, a la 0. Fíjense que acá se lo pone un colorcito. Más
Fíjense que acá no trabajo nunca con números, nunca pongo la coma en ningún lado, ¿no? 1 por este, que es este, por 2, por la base, elevado a la menos 1, porque es la posición en la que está ese número. Más 0 por 2 elevado a la menos 2, que es la posición, menos 2. Más 1 por 2 elevado a la menos 3. Hago los cálculos teniendo en cuenta el orden de prioridad de las operaciones en matemáticas, potencia, multiplicación y luego suma, obtengo el resultado. ¿Se entendió? Las posiciones son los exponentes. Sí. ¿Quién hace un ejemplo? Si querés yo comparto, profe. Dale, Facundo. Justo estaba anotando. ¿Se ve ahí? Dale. Del otro lado, hacelo. Lo escribo acá abajo. Dale, el número que vas a pasar a decimal es el 101. Escribí 101, coma, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1. Uno más. Bien. Listo. Ese es un número binario, hay que pasarlo a decimal. ¿Cómo hacemos? Bien, espera que borro Hay estos que- machetes. Acá primero se pasaba esta parte. Esa es la parte entera. Sí. Bien. ¿En qué posición Ahora, está? Bien, dale. Primero sé si quedó la 0, parte entera. 1, 0, 1, 2 es la Claro, parte entera. contando de derecha a izquierda, ¿no? Como en la pantalla. Exacto. El segundo está en la posición 0 ahí. 0, 1, 2 No, al revés, sería. al revés. Al revés. 0, 1, 2. Bien, esta parte se da vuelta entonces. Claro, la parte fraccionaria se da vuelta, sí. Esa es la posición 2, esa es la posición 1, y esa es la 0. Y del otro Bien. lado, en la parte fraccionaria, arrancar en menos 1. Bien. Acá quedaría 1, 0, 1, 1. Sería No, en el no, 0 menos ya 1, ¿no? está, menos 1. Ahí está. Menos 2, menos 3, menos 4. Vamos a Bien, ponerle que ahí está un poquito ordenado. está bien. Ahora, bueno, dale. 0 por 2 elevado a la 2 Ese sería 0, este. no, ese 0, no, Perdón, 1. Ahí está. ahí está. 1 por 2 elevado a las 2 más 1 por 2 elevado a la No, el 1. segundo No, 1 0. es un 0 el segundo. Perdón, sí. Más 1 por 2 elevado a la 0. Cero. Y bueno, acá abajo voy a hacer la otra parte así. Dale. Se nos queda. Me quedaría 1 por 2 elevado a la menos 1 más 0 Cero. por 2 elevado a menos 2 más 1 por 2 elevado a la menos 3 y 1 por 2 elevado a la menos 4. O sea, uno me quede, allá hace el cálculo. Se me Bueno, ahí queda es 2 elevado 4, a la... Sí, 4 más 0, 0 más más 1, 1. 5. Y este me queda en total 5. Y este me quedaría... A ver, empezar de atrás para un medio, 0,5, Bien, 0,5 más... Esta me queda... 0, el segundo es Sí, 0, más 0, 0,125, 0,125 más
0,0625. 0,0625. Todo igual a... Ahora ahí saco la calculadora. 0,6875. Ok. 0,68. 75. Bien. ¿Cuál sería el resultado entonces? Final de todo. Y esto lo tenés que sumar, ¿no? 5.6875. Claro, sí. 5, Perfecto. listo. Así sería el Sí. procedimiento, ¿no? Entonces, Tal cual. bien. Perfecto, muy bien. Gracias, profe. ¿Cómo Te termino de aparece en algún compartir? lado dejar de compartir en naranja. Tenés que ir corriendo más. Ahí está. ¿Se entendió más o menos? Igual tienen ejercicio ustedes después para practicar, quédense tranquilos. Denle tiempo. Pero por lo menos que tengan una idea, después tendrán que mirar la clase de nuevo, no hay problema. Hasta acá sí se entendió, por lo menos. Bueno, lo demás es lo mismo, porque ahora voy a pasar a compartir nuevamente. Perdón, profe, ¿ese archivo lo vas a enviar después? Sí, lo tienen ustedes. Si no lo Listo. tienen, me avisan. De decimal a octal, ¿cómo se piensan que será? ¿Multiplicar por 8? Exacto. Tienen que multiplicar por 8 reiteradas veces, como por ejemplo este número. Este número está en decimal y lo que vamos a pasar a octal. Multiplico por 8, me da esto. Me quedo siempre con la parte entera. Vuelvo a tomar la parte decimal, perdón, la parte fraccionaria, la vuelvo a multiplicar por 8 hasta que me quede todo un número entero. Y también lo mismo. Tomo el número en el orden en el cual fueron apareciendo. O sea, todo este número decimal pasado a octal sería este número. Exactamente lo mismo que hicimos hoy con binario, nada más que con 8. ¿Cómo será entonces pasar de octal a decimal en número fraccionario? ¿Qué piensas? Sí, ya sé lo que están diciendo, de la misma forma que para pasar de binario a decimal. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, yo tengo el 0,25 en octal, lo quiero pasar a decimal, tengo que tener en cuenta la posición de los dígitos. Este número, siempre que está, el primero que está a la izquierda de la coma, es el que está en posición 0, perdón, posición 0, posición -1, posición -2, y bueno, la única diferencia va a ser que estamos en una base octal, por lo tanto, vamos a tener que elevar 8 elevado a la posición de los números. Es exactamente igual. Preguntas, consultas. ¿Se entendió? La pregunta, si lo que les voy a hacer ahora, no les pongo un ejemplo porque prefiero que ustedes lo hagan. ¿Cómo será en base 16? En hexadecimal. ¿Qué piensan? ¿Lo tienen que hacer ya ustedes? Por 16. Claro, tenemos que multiplicar por 16 cuando queremos pasar de decimal a hexadecimal. Y cuando tenemos en hexadecimal y lo queremos pasar a decimal, ¿cómo haremos? Dividimos por 16. No. Tengo un número fraccionario que está escrito en hexadecimal y lo quiero pasar a decimal. Siguiendo la misma lógica, Multiplicamos por desde 8 a 16 16. Seguimos por La 10. misma lógica, pero a la 2, a la posición, ¿no? A ver de vuelta, como dijiste, Sebastián. O sea, tenés que multiplicar el dígito elevado a la posición, menos n, ¿no? O sea, como explico recién. Por la duda lo muestran. No estaría entendiendo mucho. En vez de multiplicar por 8, sería multiplicar por 16. Tal cual, ven, ¿No? fíjense. Para pasar de hexadecimal a fracción, tengo que multiplicar por 16. Y me voy quedando con la parte entera. Recuerden que este número que está acá, en este caso puede ser un número que va a ir desde 0 hasta f. Ojo con eso, ¿no? Uy. Perdón, ¿eh?
El número que aparece acá puede ser un número entre 0 y F. Porque estamos en hexadecimal, nos tendría que ajustar. Y al revés, de decimal a hexadecimal. Sí. Profe, en caso que aparezca F, por ejemplo, sería equivalente a 16. No, 15. A 15, perdón, sí. F es 15. O sea, se reemplaza la letra por el número. Claro, si acá te aparece en 15,2, en vez de poner 15, pones un F. Pero bueno, esperen hasta que les pase para darse cuenta. ¿Sí? De decimal a hexadecimal, bueno, como les decía, teníamos que tener en cuenta primero cuáles son las potencias negativas de 16. 16 era menos 1, 16 era menos 2, etc. Acá tienen los valores, son horribles para trabajar, pero bueno, son estos. Y tenemos que tener en cuenta, fíjense acá, tengo el número OC2. O no, dije cualquier cosa. 0C2. La C está ubicada en la posición menos 1, el 2 en la posición menos 2, etc. Entonces, fíjense. Cuando arranco el 0 por este, no sé por qué. Este 0 está acá por 16 elevado a la 0 por la posición 0. Más C, pero yo no puedo multiplicar C por 16 a la menos 1. Entonces pongo el reemplazo de C, que es 12. En vez de poner, no puedo poner C, ¿se entiende? Cuando tengo que hacer este pasaje, si yo no puedo escribir C por 16, ¿cuánto es C por...? No. Entonces tengo que poner el valor equivalente a C, que es 12. ¿Entiende esto? Y hago las cuentas hasta llegar al número decimal que corresponde en esta ocasión a este valor. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, duda? Va a haber que repasarlo 20.000 veces para entender. Como todo va a ser igual. Claro, como dudas un montón, hasta que no empiece a hacer algún ejercicio. Sí, tal cual pasa eso. Y siempre, en toda la materia va a ser así. Con el tiempo se va a ir entendiendo más, créame. Yo creo que por ahí es más tedioso el hecho de tener que andar haciendo un montón de cosas para hacer un ejercicio solo. Eso es lo más que por ahí nos hace perder un poco. Porque para resolver Bueno, un pero tienen simple que aprender número, a sí. tener ese control y esa verificación también de las cosas. Sobre todo por la carrera que eligieron. No es que son filósofos y pueden darle cualquier cosa y. No. En la tecnicatura tienen que tener ese control y ese no equivocarse en ningún paso ni nada. Y hacerlo todo perfecto. Esta sería la parte teórica que ustedes tienen para poder hacer los ejercicios hasta el 13 inclusive. Ejercicios del 8 al 13. Profe, esto es el TP1, ¿no? Sí, seguimos Que en el arrancamos TP1. la otra vez. Listo. Sí. Profe, ¿del 8 al 13? Sí. Ok, listo. O sea, ustedes hasta ahora están en condiciones de hacer hasta el ejercicio 13.